Bienvenidas a mi canal, soy Sara. En esta ocasión os voy a enseñar a hacer los patrones del vestido y cómo coserlo. Yo os lo voy a enseñar a escala porque los patrones son muy grandes, después ya os los enseño y los veis, entonces os lo enseño a escala. Pasito a pasito comenzamos. Quiero enseñaros cómo son los patrones a tamaño real, porque yo os lo voy a enseñar a hacer con el escalímetro. Este sería el delantero de la parte de arriba. Veis más o menos con mis manos el tamaño que tiene. Y este sería el trasero de la parte de arriba. Así, veis que le falta toda la parte de alrededor, solo nos hace falta del patrón trasero un lateral y la parte de abajo. Este es el delantero de la parte de abajo. Este todavía aún no es demasiado grande, aunque ya veis que es, aquí ya es un poquito más largo. La falda en total desde la cintura, aunque esto está un poco más abajo de la cadera, tiene un total de 1 metro y aquí bajaría unos 10 centímetros a mayores. Luego ya os explico cómo hacerlo. Y este sería la parte de atrás del vestido. ¿Veis? Es muy largo, entonces por eso lo hago a escala. Así quedaría puesto el trasero de la parte de arriba con el trasero de la parte de abajo. ¿Veis? La parte de abajo de la falda es muy larga. Entonces hacer el vídeo entero así habría muchísimo movimiento de cámara y no me entenderíais. Entonces con la escala es más fácil de ver. Para realizar este trabajo lo que vais a necesitar papel. Yo no tengo papel de modista, entonces lo que hago es ir pegando unos folios con otros hasta que me dé el largo necesario. Para la parte de delante necesitaréis como 1,5 metros de papel y para la parte de atrás unos 2 metros. Vais a necesitar una escuadra, esta es imprescindible. Una regla de cadera, esta si no la tenéis no pasa nada, que se puede hacer a mano alzada. Una regla de sisa, si no la tenéis tampoco pasa nada, que se puede hacer a mano alzada. La cinta métrica, esta sí que es imprescindible porque con ella os habéis tomado las medidas y es con ella con la que vais a marcar las medidas que necesitáis. Un lápiz y unas tijeras. Las medidas que vais a necesitar son las siguientes. Lo que yo voy a necesitar para enseñaros a hacerlo va a ser también la escuadra, una escuadra reductiva. De aquí a aquí hay 1 metro, así os deis cuenta de lo pequeño que me va a quedar a mí, pero así es más fácil que vosotros lo veáis. Y una escuadra un poco más pequeña. Un lápiz y las tijeras. Vamos a comenzar haciendo una línea horizontal y otra vertical, más o menos a 1 centímetro del borde del pliego del papel. Vosotras la vertical hacerla más o menos de 1 metro y la horizontal de unos 40 centímetros más o menos. Queda bien recta al tener aquí las patas. Vale, pues empezamos. Vamos a empezar marcando en la horizontal el ancho de cuello, que es 1/6 del contorno de cuello. En mi caso el contorno de cuello son 30, 1/6 son 5. Entonces vosotros esto lo marcaríais con la cinta métrica. Aquí pondríais desde la esquina hacia la derecha 5 centímetros. Yo como lo voy a hacer con la
con la escuadra reductiva voy a marcar los 5 centímetros con ella. Todas las medidas las marcaréis con la cinta métrica y las líneas las haréis con la escuadra. Entonces, vamos a marcar 5 centímetros. Y ahora en la vertical vamos a marcar el largo de escote, que el largo de escote es 1/6 del contorno de cuello más 2 centímetros. En mi caso el contorno de cuello eran 5 más 2 centímetros serían 7. Pues marcaríamos 7 centímetros. Si vosotras no tenéis una regla curva, esto lo podéis marcar a mano alzada. Lo haríais así. Y así quedaría más o menos el escote. Yo lo voy a hacer con la curva de la escuadra. Ahora vamos a marcar el largo de hombro. En mi caso el largo de hombro son 9 centímetros. Y vamos a hacer una línea vertical porque ahí irá la sisa. Entonces escuadramos bien en la línea que hicimos antes, ponemos bien la escuadra y hacemos una línea hacia abajo. Ahora, aquí vamos a marcar la caída del hombro, que la caída del hombro es la mitad del ancho de cuello. Como el ancho de cuello eran 5 centímetros, la caída del hombro en mi caso son 2,5. Y ahora marcamos desde el cuello perdón, hasta el hombro. Ahora vamos a marcar el largo de sisa, que el largo de sisa es 1/6 del contorno de busto. No confundir con el contorno de pecho. El contorno de bustos es la parte más pronunciada de nuestro pecho. Entonces, 1/6 del contorno de busto. En mi caso son 16. Lo marcaríamos. Y ahora vamos a hacer una línea horizontal. Porque aquí es donde vamos a marcar el contorno de busto. Porque ahora mismo estamos haciendo un patrón base. Luego con las modificaciones ya os iré diciendo lo que hay que hacer. Ahora vamos a marcar en esta línea horizontal el contorno de busto, que sería se le marcaría 1/4 de contorno de busto. En mi caso serían 20. Y ahora vamos a hacerle la forma a la sisa. Entonces, para hacer la forma a la sisa, desde esta línea hacia arriba marcamos 3 centímetros. Y ahora buscamos el punto medio de esta línea hacia esta. En este caso son 4,5. Entonces vamos a ponerle 2 con 2,5 así. Vale. Y nos vamos a meter 1 centímetro. Así. Y ahora, si no tenéis una regla curva, marcaríais desde este punto hacia este. Así. Y ahora, desde este punto hacia este y hacia este. Así. Y ya os quedaría marcada la sisa. Yo lo voy a hacer con la escuadra. ¿Veis?
un punto y el otro. Y unimos. Y ahora hay que, con la curva, hay que coger estos tres. Con la regla curva marcamos la de arriba. Como esta escuadra está hecha a mano, no queda tan bien como con la escuadra en tamaño grande. En tamaño grande no tendréis ningún problema de hacerlo. Vale, continuamos. Ahora marcamos el largo del talle delantero. En mi caso son 42. Entonces marcamos 42 centímetros. Y ahora hacemos una línea horizontal. Cogemos la escuadra, lo ponemos bien en la línea. Y aquí tendríamos la línea de la cintura. Para marcar la cintura es 1/4 de contorno de cintura más 3 centímetros para la pinza. En mi caso son 18,25. Entonces, marcamos ahí, más o menos. Y ahora unimos la cintura con la línea de la sisa. Ya se va pareciendo a algo. Ahora vamos a marcar la altura de busto. En mi caso son 25,5. Y hacemos otra horizontal. Y ahora vamos a marcar el ancho entre pecho. En mi caso es la mitad. En mi caso son 17, la mitad son 8,5. Aquí es donde van a ir las pinzas. 8,5. Y aquí vamos a hacer una línea larga porque esta es la línea de pinza. Entonces hacemos escuadra arriba. Y esta la podemos hacer tan larga como la línea que habéis hecho antes de 1 metro. Porque os va a hacer falta después. Ahora vamos a marcar la pinza de la cintura. Como le habíamos dado 3 centímetros en la cintura, ahora vamos a poner 1,5 centímetros a cada lado de la línea. Esto sería donde iría nuestro pezón, el punto medio donde iría nuestro pezón. Entonces, para que esto no nos quede picudo, vamos a bajar 2 centímetros. Y ahora vamos a unir esto con la cintura. Espero que me entendáis lo que os estoy explicando porque yo soy muy novata, no he ido nunca a clase y esto lo estoy haciendo por los vídeos que he visto por internet.
Con lo cual, si me está viendo alguna modista y estoy haciendo algo mal, que me lo diga, porque yo nunca he ido a clase. Entonces, ahora vamos a marcar la cadera, el largo de cadera. En mi caso son 19,5. Y vamos a hacer una horizontal haciendo escuadra en la vertical que habíamos hecho antes. Y aquí es un cuarto del contorno de cadera. En mi caso son 22. Y ahora, esto si no tenéis la curva la haríais así. Y si tenéis la curva, la hacéis con la curva. Y ahora vamos a marcar la pinza de la cadera. Vamos a subir 7 centímetros desde la línea de cadera hacia la cintura. Y ahora vamos a hacer la pinza de diferencia entre el talle trasero y el delantero, porque al tener el pecho, el talle delantero siempre va a ser más grande que el trasero. Entonces, esta pinza la vamos a poner en el punto medio entre la cintura y la sisa. En este caso son 7 centímetros, vamos a ponerla a 3,5. Y desde la línea, desde el punto del pezón, vamos a sacar una perpendicular. Para calcular el tamaño de esta pinza se hace entre la diferencia del talle delantero y el talle trasero. El talle delantero siempre es más largo que el trasero por el pecho. Entonces, mi talle delantero mide 42 centímetros y mi talle trasero mide 39. Entonces, la pinza es de 3 centímetros. Vamos a ponerle 1,5 centímetros por cada lado. Y la vamos a bajar 2 centímetros del pezón. Perdón si muevo mucho el papel, pero esto es la primera vez que lo hago y no estoy nada acostumbrada. Ahora mismo ya tendríamos hecho nuestro patrón base delantero. Ya tenemos terminado nuestro patrón base delantero. En el siguiente tutorial os voy a enseñar cómo se hacen las modificaciones. Me hubiera gustado enseñároslo en un solo vídeo, pero al final me he encontrado con muchas horas de grabación.
Entonces, cada 15 días os voy a ir subiendo una parte de cómo hacer el patrón. Así me da tiempo a mí hacer los motivos que me faltan, que son muchos. En cuanto que ponga los motivos en el vestido y vea cuántos me faltan, ya os hago un vídeo enseñándoos cuánto han ocupado los 360 motivos que ya tengo hechos y cuántos me faltan todavía por hacer. Espero que os haya gustado y me hayáis entendido. Todas las dudas que tengáis os las intentaré resolver, y si alguna modista me está viendo y algo no lo estoy haciendo bien, por favor que me lo diga para que en el siguiente proyecto lo pueda corregir. Un saludo y hasta luego. Un lápiz y unas tijeras. Las medidas que vais a necesitar son las siguientes. Lo que yo voy a necesitar para enseñaros a hacerlo va a ser también la escuadra, una escuadra reductiva. De aquí a aquí hay 1 metro, así os deis cuenta de lo pequeño que me va a quedar a mí, pero así es más fácil que vosotros lo veáis. Y una escuadra un poco más pequeña, un lápiz y las tijeras. Vamos a comenzar haciendo una línea horizontal y otra vertical, más o menos a 1 centímetro del borde del pliego del papel. Vosotras la vertical hacerla más o menos de 1 metro y la horizontal de unos 40 centímetros más o menos. Queda bien recta al tener aquí las patas. Y este sería la parte de atrás del vestido. ¿Veis? Es muy largo, entonces por eso lo hago a escala. Así quedaría puesto el trasero de la parte de arriba con el trasero de la parte de abajo. ¿Veis? La parte de abajo de la falda es muy larga. Entonces hacer el vídeo entero así habría muchísimo movimiento de cámara y no me entenderíais. Entonces con la escala es más fácil de ver. Para realizar este trabajo lo que vais a necesitar papel. Yo no tengo papel de modista, entonces lo que hago es ir pegando unos folios con otros hasta que me dé el largo necesario. Para la parte de delante necesitaréis como 1,5 metros de papel, y para la parte de atrás unos 2 metros. Vais a necesitar una escuadra, esta es imprescindible, una regla de cadera, esta si no la tenéis no pasa nada, que se puede hacer a mano alzada, una regla de sisa, si no la tenéis tampoco pasa nada, que se puede hacer a mano alzada, la cinta métrica, esta sí que es imprescindible porque con ella os habéis tomado las medidas y es con ella con la que vais a marcar las medidas que necesitáis. Vale, pues empezamos. Vamos a empezar marcando en la horizontal el ancho de cuello, que es 1/6 del contorno de cuello. En mi caso el contorno de cuello son 30, 1/6 son 5. Entonces vosotros esto lo marcaríais con la cinta métrica. Aquí pondríais desde la esquina hacia la derecha 5 centímetros. Yo como lo voy a hacer con la escuadra reductiva, voy a marcar los 5 centímetros con ella. Todas las medidas las marcaréis con la cinta métrica y las líneas las haréis con la escuadra. Entonces vamos a marcar 5 centímetros. Y ahora en la vertical vamos a marcar el largo de escote, que el largo de escote es 1/6 del contorno de cuello más 2 centímetros. En mi caso el contorno de cuello eran 5, más 2 centímetros serían 7. Pues marcaríamos 7 centímetros.
Si vosotras no tenéis una regla curva, esto lo podéis marcar a mano alzada. Lo haríais así. Y así quedaría más o menos el escote. Yo lo voy a hacer con la curva de la escuadra. Ahora vamos a marcar el largo de hombro. En mi caso el largo de hombro son 9 centímetros. Y vamos a hacer una línea vertical porque ahí irá la sisa. Entonces escuadramos bien en la línea que hicimos antes, ponemos bien la escuadra y hacemos una línea hacia abajo. Ahora, aquí vamos a marcar la caída del hombro, que la caída del hombro es la mitad del ancho de cuello. Como el ancho de cuello eran 5 centímetros, la caída del hombro en mi caso son 2,5. Y ahora marcamos desde el cuello perdón, hasta el hombro. Ahora vamos a marcar el largo de sisa, que el largo de sisa es un 6. Bienvenidas a mi canal, soy Sara. En esta ocasión os voy a enseñar a hacer los patrones del vestido y cómo coserlo. Yo os lo voy a enseñar a escala porque los patrones son muy grandes, después ya os los enseño y los veis, entonces os lo enseño a escala. Pasito a pasito comenzamos. Quiero enseñaros cómo son los patrones a tamaño real porque yo os lo voy a enseñar a hacer con el escalímetro. Este sería el delantero de la parte de arriba. Veis más o menos con mis manos el tamaño que tiene. Y este sería el trasero de la parte de arriba. Así. Veis que le falta toda la parte de alrededor. Solo nos hace falta del patrón trasero un lateral y la parte de abajo. Este es el delantero de la parte de abajo. Este todavía aún no es demasiado grande, aunque ya veis que es, aquí ya es un poquito más largo. La falda en total desde la cintura, aunque esto está un poco más abajo de la cadera, tiene un total de 1 metro y aquí bajaría unos 10 centímetros a mayores. Luego ya os explico cómo hacerlo.